escritor. Y pues que nos emociona la posibilidad, Alejandro, de tenerlo aquí en Hermosillo próximamente. ¿Cómo está? Gracias por aceptar la charla. Al contrario, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y efectivamente estaré en Hermosillo a fin de noviembre, por ahí es 25 de noviembre me parece, con una charla que se llama Caras vemos, presidentes no sabemos. Excelente. Ahorita nos dice de qué va la charla más o menos, pero no quiero perder la oportunidad de estar conversando con usted y pues de entrada una reflexión que me parece que hay que describirlo como un escritor polifacético. Es decir, hablar del Checo, de Joaquín Murrieta, de la pandemia, etcétera, etcétera, eso nos hace o nos presenta el perfil de un Alejandro Rosas, insisto, polifacético. ¿Cuántos libros lleva ya, Alejandro? Mira, tengo cerca de 25 libros publicados ya desde 1999, todos de divulgación. Nada es novela, nada es ficción. Todo lo que yo cuento son crónicas o son episodios o son personajes. Como bien dices, Joaquín Murrieta, este sonorense que luego inspiró al escritor norteamericano a hablar sobre el zorro o a crear su personaje el zorro, está inspirado en este justiciero Joaquín Murrieta. Pero también me he dado tiempo, por mi propia pasión a la Fórmula 1, de escribir la crónica de cómo Checo Pérez llegó a Red Bull, o también me he metido con las series de México Bizarro a recuperar todas esas historias absurdas de nuestra historia. Por ejemplo, aquella vez que el presidente Pascual Ortiz Rubio, en Navidad de 1930, decidió que era mejor expulsar a Santa Claus de México y que en su lugar a los niños les trajera Quetzalcóatl. Imagínate esa. Obviamente fue un fracaso, al final ganó Santa Claus, porque los niños ni siquiera sabían cómo escribir Quetzalcóatl y ponerle querida serpiente emplumada, pues también resultaba bastante absurdo, ¿no? Sí, bueno, sin duda un episodio bizarro, probablemente de los más fuertes. Habrá seguramente muchos más, y se me antoja que nos comparta otro. Bueno, pues de los más recientes, por ejemplo, allá en 1996, cuando la Procuraduría estaba en manos del PAN con Antonio Lozano Gracia, y deciden que era muy buena idea contratar a una vidente para encontrar los restos. ¿Te acuerdas de aquel diputado que desapareció después del asesinato de Ruiz Massieu? Sí. Y esta mujer que le fue conocida era María Cetina alias La Paca. La Paca. Y entonces el fiscal Chapa Besanilla contrata a una vidente en la PGR. Dijeras, bueno, era una procuraduría de un pueblito, alguna cosa así, quizá, pero era la Procuraduría General de la República. Pues la contratan y entonces La Paca de pronto dice, creo que los restos están en la finca del Encanto, propiedad de Raúl Salinas. Ahí van los bulldozers, las palas, las excavadoras, y resulta que sí encuentran los restos, al menos de una persona. Entonces todo el mundo creyó que pues, realmente la nueva manera de investigar era con videntes, pero resultó que habían sembrado, la misma Paca, los restos de su suegro. Eso lo supimos como 3 semanas después. Obviamente La Paca terminó en la cárcel y Chapa Besanilla destituido y perseguido también por la ley. Esas son partes del México bizarro más cercano a nosotros. Sí, y bueno, entiendo, Alejandro, que su pasión por estudiar la historia empieza desde los 20 años. Ya me corregirá usted. Efectivamente, yo tenía 19 años cuando empecé. El próximo año cumplo 35 años ya dedicado a la divulgación de la historia, como yo me presento. Más que historiador, soy divulgador. Me gusta contar historias, pero todas fundamentadas en investigación, en bibliografía, en archivos. Por eso insisto en que yo no hago novela, todos mis libros son de divulgación y todo hecho que yo narro está sustentado siempre en bibliografía o en un documento o en archivos. Finalmente, antes de pasar a la charla que lo trae aquí a Hermosillo, ¿qué nos dice, qué nos puede contar del libro Morenadas que escribió junto con Julio Patán? Bueno, Morenadas es, digamos, es una extensión, o como llamarían en el cine, un spin-off de México Bizarro.
empezó el sexenio del presidente López Obrador y nos dimos cuenta de que ya todo era bizarro, o sea, ya no eran algunas perlitas que uno podía recuperar, y entonces decidimos hacer morenadas, y son 70 historias exactamente bizarras, pero que tienen que ver todo con lo que ha hecho el gobierno, la 4T, las mañaneras, aquella periodista en una mañanera que le dice al presidente que lo admira porque parece un atleta keniano por su fortaleza de todos los días. ¿El detente es una morenada? Absolutamente, claro. Y las frases de López-Gatell como el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, también es una morenada. Hay un sinnúmero de historias ahí, sobre todo desde el 18 hasta el 21. Ya nos dijeron que deberíamos hacer una enciclopedia porque siguen y siguen y siguen. Viene ahí, por ejemplo, cuando la no primera dama Beatriz Gutiérrez va a Europa a pedir muy solemnemente que nos devuelvan el penacho y luego dice que la trataron mal, pues es una morenada. La súplica porque nos pidan una disculpa a España, es una morenada. O sea, verdaderamente son muchas perlas las que hay ahí en morenadas. Se van a divertir porque la idea de México Bizarro y morenadas es que el humor siga siendo un bastión de resistencia. Si perdemos el sentido del humor en la política, o al menos en la crítica política, creo que ahí sí ya estamos perdidos. Bueno, ahora sí, antes de que nos gane el tiempo, caras vemos, presidentes no conocemos. Es la charla que lo trae a Hermosillo el próximo viernes 25, ¿verdad? De noviembre. Así es, exactamente, 25 de noviembre. Es una charla con una cena incluida, que incluye también vino, pero lo interesante es una charla donde yo hago un recuento de todos los presidentes, sus anécdotas, sus frases, quién fue el más joven, quién era el mayor al llegar al poder, que fíjate, hay nada más como un dato curioso, siempre se pensó que el más viejo, quitando a Porfirio Díaz, desde luego, era Ruiz Cortines, pero Ruiz Cortines llegó al poder de 62 años. Bueno, ya el título del presidente con más edad al llegar a la presidencia es de López Obrador, que llegó a los 65. El menor, Miguel Miramón, a los 27 años durante la Guerra de Reforma. El que más duró, Porfirio Díaz, con 31 años. El que menos, Pedro Lascurain, 45 minutos, que ni siquiera le dio tiempo de robar. Y así vamos haciendo una revisión de los presidentes de otras épocas, los que murieron durante su gestión, frases absurdas de ellos, momentos absurdos. Por ejemplo, una última voluntad del presidente Anastasio Bustamante era tal su admiración por Iturbide que dijo: cuando yo muera quiero que saquen mi corazón y lo pongan junto a los restos de Iturbide. Y hoy el corazón efectivamente descansa junto a los restos de Iturbide en la Catedral de la Ciudad de México. Y así hay muchas historias, muchas anécdotas. En serio, se van a divertir. Busquen caras vemos, presidentes no sabemos. Cena charla para el 25 de noviembre allá en Hermosillo. Excelente, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y por allá nos vemos el viernes 25. Soledad, muchas gracias, un abrazo, muchas felicidades por tu programa y un saludo para toda la gente que nos escucha ya en Hermosillo y en Sonora. Muchas gracias, Alejandro, hasta pronto.